Hay historias que salvan vidas y esta definitivamente es una de ellas. Hablemos de cáncer de cuello uterino y de BPH, con una mujer que habla de su vida como un milagro. Los que dicen que a nosotras nadie nos entiende es porque no ha visto cómo somos entre nosotras. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos o no decimos, pero todas lo vivimos. Soy Ana María Villalba, Analistas. Creo que conocernos es el primer paso para entendernos y este es un espacio para eso. Porque para nosotras, el podcast. Bienvenidas. Buenas, buenas y bienvenidos a un episodio al que le prendí velitas, que abrí cajita de preguntas, que de verdad recé, oré, intencioné, le pedí al universo que nos pusiera una persona que estuviera dispuesta a compartir su historia, a compartir su experiencia, porque vamos a hablar de un tema del que hay que hablar, que en una de las temporadas pasadas lo tocamos con un profesional que es el BPH, el virus de papiloma humano, pero queríamos esta vez abordarlo desde la experiencia, desde una persona que nos contara su historia, y yo creo que el universo nos hizo el favor de ponernos a una persona que también le dijo de alguna manera a la vida que estas historias había que compartirlas. Se trata de Natalie Gómez, que me encanta la forma en la que se describió, que es una mujer que volvió a nacer y que por un milagro se salvó del virus de papiloma humano. Natalie, bienvenida y gracias, gracias de verdad, porque es que esto es un sacrificio. La palabra sacrificio significa oficio sagrado por servicio a la humanidad. Gracias por atreverte a contar tu historia. Esto requiere mucha valentía, que es la valentía de la vulnerabilidad y que a través de tus palabras vas a estar ayudando a muchas personas a que, bueno, prendan ahí alertas. Entonces, bienvenida a este episodio que está patrocinado por Toallas Nosotras Invisibles Rapigel. Hola Ana, buenos días, muchas gracias pues por esa intro. Digamos que todo lo que dices y lo que hablamos previamente fue lo que me permitió también tomar pues como la decisión de estar acá. Siento que no es un tema que sea difícil por las concepciones que se tienen, sino porque realmente soy una persona muy reservada con mis cosas, entonces siento que em, sí tenía como esa deuda con Dios, porque siento que muchas veces lo que falta es información y muchas cosas que les pasan a las mujeres precisamente es porque no saben o no tienen el conocimiento respecto a cómo actuar cuando algo así pasa o cómo mejor actuar para que esas cosas no pasen o no lleguen a la vida, en este caso como me llegó a mí, de una manera como tan sorpresiva a pesar de haber sido tan cuidadosa con todos mis cuidados y mis seguimientos, pues ya lo sabré, ahorita les contamos. Entonces, digamos que eso, esa invitación o cuando vi como que estabas tocando ese tema, lo relacioné directamente con algo que conversaba con mi médico y es que este tema casi no hay campañas de prevención. Mientras que para otros tipos, tanto de cáncer femeninos como masculinos, sí los hay, pero de este no, porque ya yo siento que específicamente en mi experiencia ni siquiera es el BPH, fue el cáncer. Entonces siento que es la oportunidad también como de contar que sí pasa, a veces cómo puede llegar a pasar y sobre todo cómo actuar para que podamos contar la historia y que a otras no les pase. Eso es completamente cierto y fuiste tú quien me hizo caer en la cuenta de eso, que hay muchas campañas en pro del autocuidado, del cáncer de mama, pero es que no tenemos en cuenta o no sabemos que el BPH o el virus de papiloma humano puede escalar o puede convertirse en un cáncer. Cuando nos dices que esto llega a ti de manera sorpresiva, cuéntanos de qué se trata. Bueno, Ana, estamos hablando más o menos desde en el año 2018. em, yo fui diagnosticada con anemia porque toda mi vida he tenido como muchos desórdenes, pues en todo el tema menstrual, entonces, pues que muy irregular, que a veces pues muy abundante, entonces mi internista se dio cuenta que tenía una anemia horrible y que había que hacer algo como para que me pudieran tratar la anemia, pero que no siguiera pues como sangrando de esa manera. Entonces yo la más juiciosa me hice todo el proceso para la anemia y al tiempo con mi ginecólogo me pusieron un Mirena en ese mismo año para evitar pues como el sangrado abundante.
siempre la más juiciosa en mis chequeos, ni siquiera cada año, cada 6 meses, no solo desde el 2018, desde toda mi vida, cada año sagrada la citología y a partir de ese 2018, cada 6 meses control de seguimiento por el Mirena, por la anemia, mis citas semestrales con mi ginecólogo, con mi internista, todo súper bien. En el 2020, y acá hay pues como algo que a veces suena como, ay, pero pues, qué bobada que todo lo conecten con las emociones, pues resulta que sí, porque el 2020, no solo para mí, sino para la humanidad, pues fue un año demasiado fuerte emocionalmente por lo que estábamos viviendo y personalmente por un tema laboral y un tema familiar se exacerbó. Entonces siento que emocionalmente yo estaba muy afectada y casualmente en el mes de junio del 2020 yo volví a empezar como el sangradito del periodo. Eso fue como a mitad de año. Yo lo reporté pues al ginecólogo, pues a la internista. Ah, no, normal, vamos a hacer unas ecografías de control, pues como para ver que todo esté bien. Pero lo importante es que no sea abundante. Súper bien, no era abundante. Así se fue yendo como el año. Más o menos en septiembre, pero a la par habían muchas cosas pues como que emocionalmente y entonces ahí entra el cortisol, me imagino yo hacer efecto, no sé qué, pero pues yo supuestamente bien. Más o menos en septiembre de ese año me dan una noticia devastadora y fue el diagnóstico de cáncer de mi abuelita. Pues ella era mi Tú otra todo. mamá, era muy, muy especial conmigo. Entonces yo siento que eso marcó como el comienzo de esta historia. Porque en ese finales de septiembre e inicios de octubre, una vez yo me dediqué mucho a estar con ella esos días, a pesar de que no se podía, porque recordemos que estábamos en pandemia. En pandemia era prohibido salir, era prohibido estar en contacto con personas mayores y menos aún con una adulta que ya estaba pues casi que en etapa terminal cuando se lo descubrieron. Y eso se combinó pues con todo el estrés laboral, porque entonces yo me empecé a desplazar a estar con ella, que vive en un pueblo, entonces me tocaba viajar. Eso hoy uno ahora lo ve como, ay, pues muchas cosas, pero me generaron demasiado estrés, demasiado dolor en ese momento. Una vez con ella, ya casi en su lecho de muerte, ella estaba, en ese fin de semana, hicimos una capacitación, pues la familia, los más cercanos, como en cuidados paliativos, y nos enseñaron a cómo moverla para que ella no se fuera como a pelar de estar tanto tiempo acostadita. Y esa noche, yo recuerdo que o sea, como que de una forma rápida yo la moví, hice una fuerza pues para voltearla con la sabanita y yo sentí lo que sentimos las mujeres cuando como que sentimos que Una nos baja así descarga. como una descarga, ¡fu! Y yo, ay Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Pues me vino, pues no se debe, pero me vino, pero no pensé que fuera nada raro. Pero, oh sorpresa, ese episodio fue el milagro que me permitió ver que algo no estaba bien en mí, porque esa hemorragia nunca más paró. Estamos hablando que eso fue a finales de septiembre y yo tuve esa hemorragia casi 2, 3 días, eso era una cosa impresionante. Y tú con la anemia. Y yo con la anemia, que supuestamente en ese momento estaba controlado, pero fue o sea, estábamos en plena pandemia, literal, yo me hubiera podido ir para urgencias, entonces lo que me tocó hacer fue consultar por una cita virtual. Pero o sea, de verdad era impresionante la hemorragia. Ni siquiera con los productos pues, de toallas me paraba. Entonces eso fue la primera alerta, gracias a eso. Entonces por eso yo cuando te mencionaba un milagro es porque realmente fue un milagro, sobre todo por lo que te cuento que todos mis exámenes estaban buenos, todo el seguimiento estaba normal, todas mis citologías salían pues perfectas, ni siquiera me habían llegado a hacer el examen del BPH, porque nunca se había visto la necesidad, porque todo estaba perfecto. Ahí discúlpame que te interrumpa porque necesito saber varias cositas. Entonces, primero, háblanos si sabes un poco de por qué esto no aparece necesariamente en las citologías y no sabía que existe un examen para detectar el BPH. Esto uno pues se lo debería hacer normalmente, chequeo, esperar a que se lo manden. Cuéntanos un poquito de esto, acceso a esta información. Pues realmente yo siento que ahí lo que
faltó fue precisamente como más información en ese momento sobre, primero, ya el acceso que se tenía a ese examen, que nunca me lo hicieron, nunca me lo mandaron y por desconocimiento, pues yo nunca lo pedí, insisto, porque nunca hubo esa necesidad. Además, yo siempre he sido la persona más organizada, estable, pues emocionalmente. Yo ya había tenido, tengo un hijo de 16 años, en ese momento tenía 12 años, mi esposo, o sea, yo nunca como que, o sea, era cero probable y obviamente mis médicos tampoco veían, me imagino, la necesidad, pero yo siento que si de pronto yo en ese momento hubiera sabido de ese riesgo, que es lo que estamos trayendo hoy, como ese mensaje de saberlo y pedirlo a tiempo, esto no hubiese pasado como me pasó a mí, que ya lo que me permitió detectar que algo no andaba bien fueron esas hemorragias. O sea, si esas hemorragias no me dan de esa manera en las que me dieron, porque fueron varias, muy seguramente yo no estaría acá, o sea, yo no hubiera sobrevivido. Y ese es como, ay, a veces uno dice, juepucha, qué rabia, ¿por qué no supe? ¿Por qué nunca me mandaron ese examen? ¿Cierto? O sea, uno se queda como por el por qué, pero realmente ya pasó, ya en ese momento uno lo que tiene que hacer pues es tomar acción y me alegra mucho que en ese momento ya se esté haciendo más pedagogía, se esté hablando y yo siento que el mensaje sí o sí es no esperemos a que nos manden el examen, pidámoslo, porque incluso ayer, la semana pasada, siempre hablo con mis amigas, nunca se los mandan porque sea necesario, sino porque saben y lo piden. Porque yo literal me he vuelto como el sirirí de todas mis amigas, de mi familia, ya te lo hiciste, pedilo. Porque acá, y paréntesis con la historia de Ana, entra algo que yo quisiera como que se desmitificara y es el tema de que el BPH, que puede ser vergonzoso para nada, es que esto le puede dar a una mujer casada con una sola pareja toda su vida o le puede dar a la que ha estado con 100 solo por el hecho de tener una relación. Entonces siento que eso se tiene que literal eliminar incluso el imaginario, porque es lo que hace que las mujeres sientan que no se pueden hacer el examen o que si les sale positivo, entonces o ya es sinónimo de cáncer o es sinónimo de que de pronto algo está mal y realmente no es así. Y lo digo por experiencia y también porque son, pues, en ese momento mis médicos los que me lo decían. Es como también la excepción. Hay personas, y acá se me viene a la mente también algo que decía Cata, la ginecóloga que estuvo acá Sí. hace poco. Ella decía, es muy poco probable que de un año para otro una mujer llegue a un consultorio y que el examen le salga que ya tiene cáncer presente. O sea, ese de 100 una, esa fui yo. Porque cuando yo llegué ya al diagnóstico, que fue un par de meses después, ya era una cosa, ni siquiera era para conización, ni siquiera era para simplemente ver qué tipo de virus, no, ya era un tumor que estaba pues afortunadamente todavía localizado, que había pues todavía forma de hacer una cirugía que me permitiera pues como eh, tener una muy buena calidad de vida como la tengo ahora, pero literal en el límite. Ujú. Literal en el límite. Por eso insisto en que fue un milagrito, porque si yo dejo pasar otro año, otros meses, quién sabe si ese tumorcito hubiera estado localizado todavía ahí y si todavía era operable o no. Entonces, así como a muchas mujeres les pasa, porque de pronto también pasa que no, yo para qué me voy a hacer la citología, no, es que no tengo tiempo, no, es que se me olvida. Sí o sí, hay Sí, que no tengo hacerse, nada evidente, no tengo ninguna verruguita, no tengo. ujú, Ujú. Siempre sí o sí pensamos hay que además que es desde hacérsela. lo físico. Exacto, es que no hay como detectarlo físico, o sea, físicamente no es tan fácil de detectar. En mi caso, sí fue mi cuerpo el que me empezó a mostrar que algo no estaba bien. Ujú. En ese caso, esa hemorragia que fue como el primer indicio. Y ahí va lo curioso, ni siquiera en ese mes de septiembre, octubre, noviembre que me hicieron como los chequeos porque la hemorragia no paraba, no paraba, no paraba, se dieron cuenta. O sea, no se ¿Cuánto daban tiempo después? cuenta. Fue en diciembre, finalizando el mes de diciembre. Una anécdota que a mí me marcó mucho es que en octubre, cuando ya me estaban haciendo una de las ecografías, cuando me estaban haciendo la ecografía,
el ecógrafo me miraba y me decía, ay, pero tienes un útero divino, ¿no quieres tener más hijos? Ya tenés hijos. Yo, ay, sí tengo uno, pero estás muy bien, todavía puedes ser mamá, está divino, perfecto, estás muy bien. Entonces uno a veces no sabe si salir desconcertado o contento porque le están diciendo que todo está muy bien. Luego le llevé los exámenes a mi ginecólogo y efectivamente todo estaba bien. Me mandaron más pastillas Pero entonces, para ¿dónde estaba el tumor? en el útero, en el cuello del útero y no se veía. O sea, es que era muy extraño. O No, qué sea, impresión. como que no, pero el cuerpo seguía mostrando esos indicios porque no dejaba de sangrar. Entonces, en una de las citas, no, entre octubre y noviembre yo me seguí controlando la hemorragia con otras pastillas y en una de esas citas el ginecólogo me dijo, si de aquí a 6 meses no controlamos la hemorragia, miramos la posibilidad de extraer la matriz porque ya de pronto es otra cosa. Entonces yo me fui como, listo, normal, pues si esto sigue así, yo me opero para no tener pues como más este problema, la anemia, no sé qué. Y así fue. En diciembre, no se me olvida, el 17 de diciembre yo estaba en un evento del trabajo y otra vez la hemorragia, pero de niveles impresionantes, o sea, eso parecía una escena del crimen. Es muy impresionante, incluso como yo se lo describí al médico, incluso me tocó mostrarle una vez una foto para que me creyera, porque yo no estaba tranquila con eso. O sea, es que literal todas las mujeres sabemos hasta dónde puede ser normal un sangrado, pero mis sangrados nunca fueron normales. Aparte eran unos coágulos, eran unas hemorragias muy fuertes. Yo ya estaba, digamos que un poquito preocupada, yo empecé a buscar, yo empecé a leer, a investigar, pero como que nunca me predispuse, o sea, nunca me esperé el diagnóstico que me dieron. Yo dije, ay, eso debe ser endometriosis, una cosa de esas. Mi médico cuando eso pasó estaba en vacaciones, aún así me respondió, me dio cita súper querido, yo me fui volando para el consultorio de él. Se fue pues como hasta más o menos 20 y algo de diciembre. Obviamente mi Navidad fue súper aburrida. Estábamos en plena pandemia, o sea, todo esto fue en plena pandemia, encerrados. Cuando por allá finalizando diciembre, en una de las citas, como todo estaba tan bien, yo ya me iba a despedir de mi ginecólogo y él me miró y me dijo como, ven, no te vayas todavía, te voy a hacer un examen físico. Te voy a hacer un examen físico porque es que yo todavía estoy muy desconcertado, yo no entiendo qué está pasando. Entonces, literal, me devolví, me volví a sentar, me puse la batica, fui, me hizo el examen físico y cuando yo le vi la cara a ese médico, yo dije, algo no está bien, ¿qué pasó? Me dijo, efectivamente, algo no está bien acá adentro, no sé por qué ningún examen lo ha mostrado, pero yo te voy a hacer una biopsia. Yo, no, listo, claro, de una. Obviamente en pandemia, diciembre, pues esperar una cita, hagámosla de una vez. Entonces ahí mismo en el consultorio me la hizo, pero había que esperar que pasaran como todas las festividades para el resultado. Entonces mi fin de año fue durísimo, separada de mi familia porque estábamos aislados, mis papás en un lado, yo en otro, porque obviamente yo no quería decir nada, solo estábamos mi esposo y yo en todo este proceso. Él siempre, siempre súper, pues literal fue como mi bastoncito todo el tiempo, pero en el fondo muy positivos. Y sin juicios. No, cero, total, o sea, por eso te digo, o sea, es que ni siquiera tuvimos como, pues, pH cero, o sea, eso ni siquiera pasó, no tuvimos que procesar el BPH, simplemente ya estábamos, era, ¿qué está pasando? Mm. Porque realmente como que ya no, nunca le vimos como necesidad a preguntarnos por qué, pero cómo así, cero. Sobre todo porque conocemos muy bien cómo ha sido nuestro proceso, las personas que me conocen y mi familia sabe exactamente lo juiciosa, lo organizada que he sido con todos mis cuidados y con mi vida personal, entonces cero, o sea, eso ya era, antes era el, pero ¿cómo así? ¿Pero a qué horas? Pero, pues madre, ¿qué está pasando? Pero en ese momento todavía no sabíamos, o sea, todo el tiempo ese fin de año lo asociábamos como, ¿qué será lo que tengo? ¿Por qué esas hemorragias? Y concentrados en las hemorragias, en controlarla, en que pues obviamente para una mujer es muy incómodo estar todo el tiempo, entonces yo no podía salir tranquila porque se me pasaba a todas horas, ni siquiera una buenas noches me funcionaba, literal. Llegó año nuevo, enero. Yo estaba en mi casa súper tranquila, no se me olvida, un 6 de diciembre, y me entra la llamada a mi ginecólogo.
¿tú puedes venir para mi consultorio? Y yo, claro. Ay, los que corren para el consultorio, pues mi esposo y yo, cuando llegamos ahí, él pues estaba, yo creo que más desconcertado que yo. Incluso mi esposo me lo decía, ese médico estaba más afectado que tú. En esa época éramos todos con tapabocas, entonces yo al doctor solo le veía los Los ojos. ojitos y ese señor estaba, no es que ni siquiera era capaz de mirarme. Y él lo único que me dijo fue, me entregó como el sobrecito y me dijo como, no sé qué pasó, yo llego hasta acá, te tengo que remitir a oncología. Eso fue lo que me dijo. Y ya, o sea, ese día yo me morí y yo después volví a nacer. Pero Mm. ese día, porque a uno se le viene todo el mundo encima y yo solo pensaba en mi hijo. Pero en ese momento te dicen oncología y no se había mencionado el BPH todavía. Nada, o sea, es que nunca me mencionaron eso. O sea, yo vine como a preocuparme por qué lo causó después, ya en el proceso, cuando el oncólogo nos explicó que seguramente en algún momento, hace 10, 15, 20 años, en algún momento de mi vida, ese virus llegó a mi cuerpo y que muy seguramente algo Lo detonó. lo despertó. Ujú, Como ujú. decían ustedes en el podcast Sí. pasado, literal, algo lo despertó. Ay, no va a limpiar. Ay, claro, ay, hay pañuelitos y se valen, claro, todas las lágrimas que además siento que son lágrimas que uno mira para atrás y le recuerdan lo valiente que ha sido. Es, es impresionante muchas de las cosas que tenemos que pasar también, como esos silencios, muchas veces nombramos aquí como ese ghosting de parte de la medicina o ese yo sé que estoy sangrando más de la cuenta, yo sé que me está doliendo más de la cuenta, pero no le dan como la importancia suficiente a esos síntomas. Y ahí tocas un tema que también es súper importante en el momento de desmitificar y de quitar todos los prejuicios que hay sobre esta enfermedad, que los tocamos en el podcast pasado, que gracias por haberlo escuchado. eh, y es, primero, el virus puede vivir muchos años en tu cuerpo. Y segundo, de hecho, hay profesionales que dicen que ni siquiera tiene que haber un coito, una penetración para adquirir el virus y que el estrés está completamente relacionado con el diagnóstico, está completamente relacionado con estos detonantes. Entonces, tantas cosas que están ahí, que tenemos que ser conscientes, que tenemos que cuidar y que precisamente tenemos que estar tan interesadas en el autoconocimiento. Sí, Ana, es muy charro porque antes a mí me decía mucho, incluso la internista me preguntaba mucho por mi parte emocional y como ese año casualmente tuve tantos episodios fuertes emocionalmente, yo me salté una parte importante, es que a los 8 días de esa primera Diagnóstico. hemorragia Ah, que ok. les conté cuando moví a mi De tu abuelita, abuelita. Septiembre. exacta, en Ujú. ese finales de septiembre, exactamente al sábado siguiente, ella fallece. Y literal, ella fallece ahí conmigo, tomada de la mano. Entonces eso fue muy, muy fuerte. Y todo ese proceso que conllevó después también el tema de donde laboraba en ese momento, no me sentía feliz. Entonces renunciar a ese trabajo. O sea, fueron muchas cosas que emocionalmente pudieron haber contribuido a que todo ese estrés, todo ese cortisol generara también que se detonaran, como digo yo en este momento, esas benditas hemorragias, porque les Qué belleza. agradezco en el alma que mi cuerpo lo manifestó y que no se quedó con eso ahí, porque ya, como te digo, ya era el límite. O Ujú. sea, si ese 6 de enero a mí no me dan esa biopsia y me dicen que es que algo no estaba efectivamente bien, quién sabe ya después qué me hubieran podido haber hecho o no. Después de ese 6 de enero, ya estamos en 2021, todas las clínicas siguen cerradas, todo el mundo sigue confinado, entonces empieza pues como ese montón de ángeles que llegaron a mi vida a ayudarme, que para conseguir las autorizaciones rápido, que para el trámite en la clínica, que para la cita lo más pronto posible y todo literal parecía como con ángeles. La Ujú. cita más rápida del mundo, yo llamo a pedir la cita, tengo a todos los oncólogos
con COVID capacitados, inmediatamente llega el primero, te lo vamos a asignar y yo le pedía mucho a Dios que fuera un médico, que fuera humano, que realmente nos ayudara. Yo veía a mi hijo. Otra cosa, Ana, en ese momento que fue muy, siento yo, acertado en mi proceso, es que yo no lo compartí con absolutamente nadie. Cuando digo nadie es que lo vivimos mi esposo, mi hermanita, mi hermanito y yo. Nadie más. Ni mi mamá, ni mi papá, ni de ahí para adelante, absolutamente nadie. Y yo digo que en ese momento lo veo y digo que fue muy acertado por dos cosas. Primero, pues porque estábamos en pandemia, entonces siento que la impotencia también de esa red de apoyo, no pueden hacer nada, no me pueden ver, no puedo estar con ellos, emocionalmente no estoy bien para hablarlo y socializarlo con nadie. Eso desde, pues también por mi bienestar. Y también desde, pues la segunda razón es que yo siento que yo con esa noticia hubiera devastado precisamente a mi mamá. O sea, yo creo que yo estaría ya bien hoy acá perfecta y mi mamá yo no sé si hubiera sobrevivido a la noticia. Entonces, como que yo tomé esa decisión y yo vine a hablar del tema por ahí un año después, cuando yo ya estaba recuperada, ya estaba sana, como estoy en este momento. Me parece muy lindo que la motivación y la intención de ese silencio, de ese cuidado, estuviera precisamente relacionada con el cuidado hacia los otros. Para muchas, ese silencio viene desde la vergüenza, Ah, no. viene de la culpa. Y si bien es importante, o sea, com- necesitamos hablarlo, si bien es muy importante hablarlo, responsabilidad afectiva con uno mismo también es saber que somos dueñas de nuestros silencios, de nuestros tiempos, porque las personas no estamos en obligación muchas veces de exponernos cuando nos sentimos vulnerables, cuando nos sentimos completamente, sí, inestables emocionalmente, siempre y cuando lo compartamos por lo menos con alguna persona. No hay Mm, por qué cargar tampoco sola. Tenías ahí a tus hermanitos y a tu hermanita, a tu hermanito y a tu esposo y a tu hijo. Tu hijo siempre estuvo enterado. no, Ok. él se enteró un poquito después. En ese momento Samu tenía solo 12 añitos, estaba empezando cestico. Entonces también fue muy duro para nosotros porque Samu un día salió de primaria de su colegio y al otro día estaba en pandemia, entrando a bachillerato, entonces tener el niño ahí encerrado todo el día, el papá y la mamá para arriba y para abajo en citas médicas, en controles, entonces éramos buscando la forma de hacerle a él ese momento lo menos traumático Ujú. posible. Ya más adelante, dentro de todo mi tratamiento, porque fue larguito, eso fue casi de un año, o sea, 2021. Él sí ya luego se enteró, lo hablamos con él, pero afortunadamente pues yo ya estaba bien, pues no había ya riesgo, Estabas fuera de peligro. ya estaba fuera de peligro. Y con ser así, solamente cuando él lo supo, ditas después de haberlo ya compartido con él, se enfermó. Él. Mm, Entonces yo también decía mucho, yo le cuento esto a mi mamá y yo sé que ella se va a sí. enfermar y yo me voy a aliviar, voy a estar bien, voy a salir de esta y ella no. Incluso un año después de mi recuperación, el que se enfermó fue mi esposo, Mm, porque en ese momento, todo ese año, él batalló, incluso más que yo, porque a veces no pensamos en los cuidadores. total. Y realmente mis cuidados fueron muy tesos porque acá viene como la otra parte de la historia. Yo inicialmente pensé, o todos inicialmente en la primera consulta con mi oncólogo, que es, no, yo creo que Dios me escuchó cuando le pedí que me diera un muy buen médico, porque para nosotras especialmente no es un secreto que a veces no, como que no nos tienen tanta empatía Ujú. y que para los pacientes un diagnóstico de estos no es fácil, que a veces los médicos lo hacen más Sí, la difícil. forma en la que lo comunican, sí. Sí, o que te culpen, o que no te den como esa perspectiva positiva, Ujú. sino que antes te ayuden a dejar crecer toda esa cantidad de imaginarios horribles que a uno se le vienen a la cabeza. Entonces yo desde que llegué a mi primera cita ya, pues ahí como a mediados de enero,
El doctor Gabriel Rendón. Muchas Un gracias. agradecimiento Un muy especial agradecimiento a él muy y a todos y esos a médicos que todos, ese o que te sea, dijo, por ejemplo, ven que estoy inquieto con algo, tengo que hacer el tacto físico. total. Es como que de verdad sí hay unos médicos que si bien decimos hay ghosting, esta sensación, también hay otros que, uff, Ese gracias. primerito que me dio la noticia, que era ginecólogo, hace poquito me escribió, me preguntó que cómo Mm, estaba, que si no. había pues podido salir adelante, entonces también se lo agradecí. Ya luego este doctor en su consulta, obviamente ahí siempre con mi esposo al lado, nos hablaba a los dos, nos explicaba todo a los dos de la forma más bonita, o sea, nos explicaba dándonos incluso mucha tranquilidad a pesar de que el diagnóstico era el literal y nunca se me va a olvidar. Después de que me revisó y me hizo toda la explicación, que obvio yo le pregunté, pero ¿por qué? ¿Pero por qué si yo mira, acá está mi carpeta con todas mis citologías desde hace más de 10 años. Yo estaba perfecta. Mira la del año pasado, la del antepasado, la del antepasado. Yo estaba perfecta. Esta ecografía me la hice hace 2 meses. O sea, como nadie me dijo, porque tantos médicos me revisaron, me vieron, me hicieron exámenes y nunca nada, ni siquiera una pista. O sea, ni siquiera como una señal de que hay que hacer examen de BPH a ver si de pronto lo tiene, como para que cero en la vida a mí me habían llegado a mandar ese examen. Por eso te Pero habías decía, oído del virus yo sí había oído, y tenías incluso vacuna. no tenía, Ok. eso te iba a contar, en ese momento la vacuna solo era para las niñas menores de 11 Ay, años, sí. que eso ha ido como evolucionando, eso ha ido como variando. A mí no me tocó esa parte donde ya, incluso si las mujeres lo tienen, se pueden vacunar, que hasta los 45 cero, ni los hombres, nada en ese momento. Y ahí era donde yo te decía, Ana, que muchas veces el poder o el acceso o el privilegio está es en tener esa información. Yo estoy segura que conociéndome como soy de, sí, metódica y rigurosa con mis cosas, si yo hubiese tenido ese conocimiento, si a mí alguien me lo hubiera dicho, lo hubiera visto en una campaña, porque hay muchas cosas de las que uno se entera y luego profundizas porque las vio en una campaña, en un espacio como este, seguramente yo le hubiera, haceme ese examen, lo hubiera, es más, me voy y me lo hago yo. Claro, hubieras prendido la alerta, pues sí. Total, pero jamás. Entonces, digamos que el orden es como la citología, el BPH, luego ya si es algo por ahí medio raro, entonces la colposcopia, la biopsia, pero a mí fue de una biopsia porque absolutamente de ahí para atrás todo estaba perfecto. Entonces, obvio, lo primero que yo hice en mi cita con mi oncólogo fue, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué me faltó? ¿Dónde está el bache de en qué momento esto se volvió de este tamaño? ¿En qué momento tengo eso? Y si no son por esas hemorragias, entonces no me doy cuenta. Mm. Y lo que me respondió el doctor, que nunca se me olvida, fue, efectivamente, eres la excepción. Eres una excepción porque es prácticamente improbable y en toda mi historia nunca había visto un caso donde las personas ni siquiera la citología del año inmediatamente anterior mostrara al menos una Un indicio. alteracioncita o alguna cosita como una pista para uno pues prender una alerta, jamás. Entonces ahí es donde yo digo que también no es solamente confiarnos de que todos los exámenes salgan bien, pero si el cuerpo te está diciendo algo, en mi caso fue gracias a ese milagro hermoso, que en ese momento era horrible, que eran esas hemorragias, pero ahora se las agradezco a la vida, démonos cuenta de que conozcamos tanto nuestro cuerpo que si algo no está bien, por ejemplo, tener sangrados durante o Sí, no sea, fuera solamente del en la parte periodo, de, sí, en no, el o fuera del ciclo. periodo, o sea, si tú tienes un ciclo y empiezas a sangrar o durante las relaciones Ok. o, ay, de la nada apareció o un flujito que no está normal, pilas. Eso no es normal y nos estaban haciendo, en mi caso, normal, estás muy estresada, estás pasando por muchas cosas, es que, ay, las emociones a veces a uno le juegan Claro. una mala, porque me lo dijeron. Y muchas veces asociaron esa situación en ese momento con la parte emocional y yo me la creí porque obviamente en ese momento estaba difícil. Entonces ahí es donde yo digo que muchas veces las mujeres nos tenemos que conocer, pero también es importante como y por lo que estoy acá, un poquito de esta responsabilidad
Y desde ese momento, cuando yo supe que esto podía pasar, incluso el médico, insisto, me lo dijo después de que lo que te contaba, ay, eres la excepción, no sé qué. Él me decía, es que la mayor parte de las veces, las que llegan ya en este punto es porque no se han hecho una citología en su vida, no conocen un ginecólogo o se descuidaron 3 años y nunca se volvieron a hacer un examen, que pasa también. Entonces, ese es el otro llamado, no descuidarnos, sí, es cuidarnos, hacernos los chequeos. Y ahí fue donde yo lo recapacité mucho y lo hablaba incluso con mi esposo. Yo decía, si esto me pasó a mí, que era Ujú, juiciosa, que ujú. tenía el acceso afortunadamente a la salud, que no era sino escribirle a mi ginecólogo para que me respondiera las dudas o me hiciera los exámenes, ¿cómo será esas mujeres que o no tienen la información, no tienen acceso a la salud, no conocen un ginecólogo y lastimosamente nuestro sistema de salud no permite que sea tan fácil el acceso? Entonces, ¿cuál es lo único que podemos hacer? La información. El acceso a la información en este momento es lo que nos Mm. puede salvar, que a mí no me salvó, pues digámoslo, a tiempo, porque no tuve la información, pero hoy en día yo creo que sí podemos hacer muchas cosas para que muchas más mujeres detecten el BPH a tiempo y sepan que sí pasa. Si nos descuidamos o si no atendemos las señales de nuestro cuerpo, ya afortunadamente en mi caso fue tarde, pero no tan demasiado tarde como Ujú. para no estar aquí, pero que sí pasa y no es fácil. Es uno de los, también me lo cuentan mis médicos, es uno de los tipos de cáncer femeninos más mortíferos que hay. Es muy agresivo, es muy traumático, es muy doloroso y son muchísimas las mujeres que lastimosamente ya no hay nada que hacer por ellas cuando se dan cuenta. Nata, esto me lleva a una reflexión importante y es que si bien aquí le hemos dado un espacio a todo lo que es emocional, a todo lo que es somatizar, creo que tampoco podemos dejar de lado lo médico, lo clínico, porque a veces es como que tampoco es decir cualquier dolor, ay, es una emoción hablando, cualquier dolor es meternos a Google y decir, Mm, el dolor mm. en rodillas es esto, el dolor en estómago es esto, el dolor en garganta es esto, porque sí, claro, está completamente relacionado, pero es completamente necesario también verificarlo desde la parte médica. Uno. Y dos, siento que cuando hemos empezado a hablar también como de BPH, eh, han salido un montón de, a mí me pasó, por ejemplo, salen un montón de personas a decir, pero ¿cómo así? Si todas hemos tenido eso, si es súper normal, si es súper común, eso se quita solo, después de los 25 años el cuerpo lo elimina y es como que si bien esos son unos casos, pues hay otros que sí se escalan y que sí llegan a convertirse en un cáncer. Cuéntanos, Nata, después de que entonces el oncólogo te dice esto, has mencionado procedimientos como la conización, hay cositas que tocamos en el podcast con la ginecóloga, pero entonces, ¿te hicieron quimioterapia? ¿Qué cirugía te hicieron? ¿Qué siguió en ese año de tratamiento? Bueno, entonces ahí empieza como la odisea. El primer pues momento fue ese como ese shock, ese por qué, esa explicación. Y la verdad, por eso también digo que el médico fue pues súper sincero desde ese momento y me dijo, ¿tienes hijos? Sí. ¿Quieres tener más? No. Listo. ¿Están de acuerdo en que saquemos todo? Saquemos todo. O sea, hay que sacar absolutamente todo. Cuando me refiero a todo, es útero, trompas. Se suponía que ovarios no, por mi edad, porque yo estaba muy joven y pues una mujer tan joven sin ovarios, pues no era como lo ideal, pero él me dijo, vamos a mirar, o sea, yo abro y ya ahí decido, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Eso fue de una. Al otro día exámenes, rutina. A la semana siguiente yo ya estaba en el quirófano. Me hicieron una histerectomía radical abierta, es la cirugía más grande que hay, yo creo, o sea, eso es una cosa gigante, porque yo en ese momento no sabía, no pregunté, no busqué, no miré, cero. Hágame todo. Insisto, pandemia. Sí. Enero del año 2021. Mi esposo solo en esa clínica, 4 horas que duró la cirugía. Nadie sabía, la única que sabía era mi hermana y mi hermano. Mi mamá y mi papá les dijimos como me van a sacar la matriz y ya, pues por las hemorragias. Entonces, el diagnóstico, pues, perdón, el proceso era curativo. O sea, siempre mi médico estuvo como muy enfocado en que con esa cirugía yo tenía
porque afortunadamente el tumorcito estaba todavía localizado en el cuello del útero, que a veces lo que las mujeres de pronto, lo que tú decías, no saben y que por lo que no se pueden descuidar, es porque sabemos que el útero está ubicado en una zona muy sensible de nuestro cuerpo y hay muchos órganos alrededor, o sea, está el colon, o sea, realmente si eso hace metástasis, Intestino, sí, claro. ajá. Afortunadamente, pues mi caso todavía no llegaba hasta allá, entonces todavía la cirugía era curativa, o sea, yo con eso ya prácticamente tenía, pero el médico sí me dijo, cuando terminemos la cirugía, yo hago una patología, hago como un estudio y vamos a determinar si es necesario o no hacer un barrido para eliminar de tu cuerpo cualquier tipo de célula que se nos quede pronto por ahí coladita. Y eso se hace con quimio, radio y braqui, que ahorita pues les puedo explicar cómo que es cada cosa. Eso es un Ujú, combo completo. ujú, O con una de las tres solita. Y yo, ay no, eso no va a ser necesario, tranquilo, yo sé que con la cirugía tengo. O sea, yo estaba súper ujú. positiva ya. O sea, yo me hice la cirugía todo el tiempo, súper positiva. La cirugía de por sí, la recuperación es muy lenta porque como te digo, es bastante grande, es invasiva, entonces esos primeros 30 días fueron de absoluto reposo, quietud. A mí me dolía hasta Mm, respirar, porque ahí es donde uno dice, o sea, vos no puedes ni respirar, ni parpadear, ni hablar sin hacer el más mínimo esfuerzo en tu abdomen, o sea, toda la mm. fuerza, el equilibrio está acá y esta zona literal estaba absolutamente reconstruida. Entonces el dolor era impresionante, yo dependía hasta de que me voltearan para acá, me voltearan para allá, esos 30 días fueron así, me cuidó mi hermanita y mi esposo, pues los mejores enfermeros del mundo, obviamente pues mi hijo también. Una ventaja de la pandemia es que estábamos en casa, entonces mi esposo trabajaba en casa, afortunadamente yo ya estaba en ese momento en otro empleo que te conté que renuncié al que estaba porque Ujú. de alguna forma me estaba generando demasiado estrés y había entrado casualmente pues en esa transición, yo estaba reciente en otro empleo en el que se portaron y se han portado conmigo pues toda la gratitud de la vida porque realmente es difícil encontrar Sí. organizaciones tan humanas y en mi caso pues afortunadamente me había cambiado de lugar porque si no, no hubiese sido así. Entonces, o sea, lo más especiales, comprensivos, nunca pues hubo como, porque una incapacidad de más de 30 días y yo 100% concentrada pues como en mi recuperación, más o menos, a ver, enero, febrero, empezando marzo, ya yo podía medio caminar, medio moverme, un poquito más independiente, ya tenía que ir a la clínica a varios controles y varios exámenes. O sea, ya lleva un mes larguito porque eso fue finalizando enero. No, yo he contado 1000 veces cuántos meses han pasado desde septiembre que Ah, fue, sí, sí. imagínate. Es que es un proceso largo. Ujú. Entonces, no se me olvida que yo me fui, pues literal, qué pecado, mi esposo era el que me llevaba, el que me traía, el que me acompañaba, el, literal hasta me tenía que mover si yo necesitaba algo, todo, todo, absolutamente, porque era muy, ahí fue que yo dije, pucha, tan teso para los cuidadores y ser tan dependiente. Entonces, en una de esas citas que él me llevó, me hicieron una tomografía como de a ver cómo quedó la cirugía. Esa tomografía, es ese examen que a uno lo meten como en una, en una, sí, en un Sí, sí, en una resonador, en maquinita de una esas que hay que quedarse maquinita, sí. completamente quieto, sí. Y para que el examen pues pudiera hacerse, me tenían que poner un contraste. Un contraste es como que le ponen a uno una vena, pues le cogen una vena y le meten como un yodo y eso hace que en la imagen se vea no sé qué. Pues resulta que en ese examen yo tuve una reacción adversa a ese yodo y me puse súper mal. O sea, aparte de todos los dolores físicos que tenía por la cirugía, me hizo una reacción adversa. Entonces eso también recuerdo que fue como muy traumático, pero independiente pues como de eso, le mandé cuando salieron a los días los resultados a mi oncólogo. Él me dijo, apenas tengan los resultados, me los mandas pues para que no tengas que venir hasta acá, porque obviamente el dolor, el traslado, montar Ujú, en carro era una odisea, plena pandemia, mm. etcétera. Entonces le mandé los resultados al doctor y yo tranquila. Cuando al otro día responde el correo y me dice en el correo,
por favor, preséntate mañana a las 6 de la mañana en urgencias de la clínica porque pasó algo, necesito que vengas. O sea, lo peor. Yo quedé como, Dios, ¿qué es esto? Sí, cuando uno va subiendo y Sí, como, ay, vuelve. ¿qué pasó? Sí. Entonces me fui volando, pues al otro día, a las 6 de la mañana, ya estaba allá. Él, pues el más querido del mundo, ya estaba ahí listo y me dijo, ve, no es nada grave, lo que pasa es que durante la cirugía parece ser que se enquistó un uréter, pues el que conecta el riñoncito con la vejiga. Entonces tenemos que hacer como una intervención para desbloquear ese pitillito, eso es como un pitillito que conecta el riñón con la vejiga, porque se está obstruyendo la orina y el riñoncito se está como dilatando. Y yo, ay, pucha, ¿cómo así? Listo, entonces otra vez al quirófano, otra vez anestesia general, ahí en la clínica. Y en ese momento, mientras yo estaba ahí en ese procedimiento, anestesiada, dormida, el oncólogo, porque ese procedimiento me lo hizo fue un urólogo. Y mi médico, el más lindo del mundo, como siempre, se quedó en la salita con mi esposo, terapiándolo, como haciéndole para que él fuera el que me diera la noticia de que realmente al ver los exámenes de patología había un riesgo muy, muy, muy bajito de una pequeña micrometástasis o pues como una posibilidad, como el 0,3%, pero que él no quedaba tranquilo si no me hacía el barridito del combo completo. Mm, Es decir, Más. quimio, quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Entonces, eso fue ahí, en ese momento. Cuando yo salí del quirófano y desperté, yo sí escuchaba por allá como que ellos hablaban, pero yo estaba muy todavía dormida, como inconsciente. Y efectivamente, cuando ya me recuperé, mi esposo todo lindo, no sabía ni cómo decirme pues la noticia porque él sabía que yo le tenía mucho miedo a que me dijeran que me tenía que hacer eso. Entonces ese fue como el segundo, ¡fu! Te tienen que hacer quimio, radio y braquio. Y yo, ay Dios, no puede ser. Ahí empezó pues como la segunda parte no tan chévere, pero también pues de muchísimo aprendizaje, siempre pues como ya muy positiva, muy resiliente, pues aprendí vi cosas que en la vida pues había como visto de la medicina. No, y que Es ahorita cuando explicabas lo del impresionante, pitillito del riñón, yo solamente pensaba, esto te hizo conocer la anatomía que impresionante. jamás en la vida, más allá de las clases de ciencias naturales en el colegio, nos cuestionamos. Total. Entonces ahí arrancó como ese proceso, porque literal es como también de mucha educación, o sea, a uno, y que fui muy afortunada, como te digo, pues desde el principio, porque él fue también muy responsable en que, no, ya usted con la cirugía tuvo, ya, listo. Pero él no quedaba tranquilo, él me decía, es que no quedó del todo tranquilo, o sea, yo sé que estás bien, o sea, es que no me está mostrando nada más, pero yo prefiero hacerte un barrido y que no quede absolutamente nada, nada, nada peligroso por ahí. Mm. Y yo me quedé con ese mensaje y yo, es verdad, es por mi bien, fue madre, sí, vamos a sacar cualquier pedacito de célula por ahí que no haya quedado tan chévere y con toda. Obviamente la pregunta del millón, ¿y se me va a caer el pelo? Y eso es lo que todo el mundo Claro, me pregunta. claro. Entonces se te cayó el pelo. Y también, súper afortunada como en todo mi proceso, lo primero que el oncólogo le dijo a mi esposo, porque él no me dio la noticia, me lo mandó a decir, fue así, y mi esposo tan lindo también lo primero que me dijo fue, y tranquila que no se le va a caer el pelo. Mm. El medicamento que te van a aplicar, que es el que funciona para la zona en la que te van a intervenir, no afecta las células capilares. Que eso es como otro mito que hay Que todas las en quimios. nosotras que Ujú. creemos, porque obviamente yo también pensaba, que creemos que cualquier quimio, que eso es lo mismo, o que todas son unas fuertes, otras bajitas, o que todas nos van a tumbar el pelo, no. O sea, realmente esa es otra rama de la oncología clínica, incluso el oncólogo ginecólogo que fue el que me operó, que es Gabriel, luego me remitió a otro oncólogo clínico que fue el que, viendo toda mi historia, viendo todo el proceso, dijo, listo, entonces para ti tu fórmula de quimio es esta y esta, y se hace así. O sea, para cada persona, para cada diagnóstico, para cada zona del cuerpo en la que esté localizado el tumorcito o la zona que vamos a intervenir, es una fórmula química
totalmente distinta. O sea, a una le ponen una y en dosis diferentes. Entonces ahí empezó ese proceso educativo conmigo, entonces que primero la cita, luego la capacitación con las enfermeras oncológicas para explicarte cómo es todo el proceso, cuáles son los cuidados, cada cuánto son, cuáles son como los síntomas de alerta en caso de... Entonces ahí empieza como ya todo ese proceso. Es de cada cuántos son y como todo lo que viene después del procedimiento, me hace preguntarme, ¿se recupera del todo de esta enfermedad? ¿Cómo es? Sí, en mi caso sí, del todo. Yo incluso ya estoy como en remisión, como llaman. Ya esto fue hace 4 años, voy a cumplir 5 años de todo este proceso y afortunadamente, como me dicen mis médicos, nunca nos sueltan. O sea, a las personas que pasaron por un caso como el mío, me imagino que a las que tienen otros tipos de cánceres, pues como el de mama o algo así, quedan como todo el tiempo en un seguimiento un poco más exhaustivo que el normal que todas deberíamos hacernos. Ujú. Pero yo afortunadamente ya pasé como esa etapa, ya estoy sana, mi proceso ha sido supremamente milagroso y adelantándome muchísimo en la historia, mi último control que fue hace 2 meses fue yo creo el que me motivó a que yo aceptara estar acá, porque Mm. el doctor, el que me ve ahora, que no es el mismo, porque ellos van también como, listo, entonces esa es la etapa más crítica, luego ya un poquito más de seguimiento es este otro y así, con el que estoy ahora, volvió y me lo dijo, es que tu caso es una excepción. Las Ay, mujeres de esto amén. no se habla, a mí me llegan unos casos muy tesos, qué bueno que vos pudieras contar, qué bueno que vos pudieras ayudar. Me dio el correo y me dijo, hagamos algo, tenemos que hablar de esto, yo no quiero que me sigan llegando pacientes con estas situaciones ya tan avanzadas. Si eso te pasó a vos que eras Mm. cuidadosa, que nunca, pues que prácticamente he estado con mi pareja toda la vida, que era tan cuidadosa con mis chequeos médicos, que ya tengo mi hijo. Decime entonces las mujeres que no saben Mm. nada de eso, que no saben que existe el examen para detectar a tiempo el VPH, que no saben que existe una vacuna que puede prevenir que te dé VPH y por ende todo eso puede prevenir que les dé un tumor que se vuelve cancerígeno. Y que como decías ahorita, la tecnología ha avanzado de una forma y la investigación ha avanzado de una forma que antes a mí me tocó cuando yo estaba en el colegio, era una cosa que decían, la vacuna se tiene que aplicar antes de tener relaciones sexuales Antes por de tal primera vez, edad, antes ta, 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 ta. Eso ya no es así. Investiguen, no solo para las mujeres, también para los hombres, las mujeres que están teniendo hijos hombres con sus parejas, o sea, incentivemos un montón y compartamos esto, me parece muy lindo porque esos médicos necesitan voces embajadoras también y eso es lo que hacemos. ay sí, literal él me lo dijo y yo me sentía como, ay, como un poquito culpable, porque yo decía, "Jue madre, no soy capaz, pero, pero de pronto, y sí lo hago en mi red. Y mis amigas, incluso ayer una me decía, ayer me hice la citología, porque vos me dijiste y me regañaste porque no me la hacía hace 3 años. Y ya me la hice. Y pedí y le exigí al médico que me El mandara el examen. examen porque yo ni sabía. Entonces, yo cuando eso me pasa, o que al menos una mujer que está viendo este episodio o que vio el Mm. pasado, y que aprenda cosas que no sabía. Ay, yo no sabía que eso podía pasar. Fue pucha, me voy a poner las pilas. Yo estoy muy descuidada porque no me la he hecho. O ve, yo soy muy juiciosa, pero también tengo esas hemorragias, entonces no me voy a quedar como tan tranquila. Voy a indagar más. O sea, al menos una mujer que nos esté Mm. viendo y que sea pues como consciente. Yo siempre digo como a mayor nivel de información, mayor nivel de conciencia. Y Mm. cuando uno tiene mayor nivel de conciencia, pues puede realmente actuar de una forma un poco más acertada, más asertiva. Y también en mi caso, pues al menos poner un granito de arena para que al menos más mujeres no vivan lo que yo viví. A mayor nivel de información, mayor nivel de conciencia y mayor nivel de prevención. De Y lo que acabas prevención, de decir es como entender que definitivamente estas historias salvan salvan vidas. vidas y esa es la razón de ser de ese milagro, Nata. Así es, Ese Ana. milagro que está aquí 5 años después compartiéndonos su historia. Para finalizar, ¿qué le dirías también como a esas mujeres que nos escuchan? Es muy difícil, pues, dárselas como de, bueno, las voy a aconsejar o porque no me siento tampoco como con la autoridad o Ujú. como que yo sea
un referente tan importante como para hablar de eso, pues trato de hacerlo con las personas más cercanas No, y con mis lo eres, amigas, tranquila. pero siento que si mi historia les puede servir para aprender a identificar cosas que no están bien en su cuerpo, en su vida, a veces minimizamos muchísimo el estrés, lo minimizamos demasiado. Y yo sí hoy con el nivel de conciencia que he ganado, mirando hacia atrás, porque es que mirar para atrás es muy fácil y hacer una reflexión es muy fácil, pero en ese momento no lo tenía. Y yo soy consciente de mi mala alimentación en ese momento, era la más chatarrera, dulcera de la vida, la más sedentaria, la más estresada, el trabajo era lo primero. Entonces siento que a veces ese desequilibrio en nuestra vida nos pasa también factura. O sea, yo era súper juiciosa, súper cuidadosa con los temas médicos, pero la parte mental no. Que esa es otra cosa que de pronto no hemos tocado, Ana, y es que a veces creemos que lo físico es solo lo físico. Entonces, mira que yo acá solo te hablé pues como de la parte de la salud, pero las secuelas que a mí me quedaron después de esto, o sea, es que yo me vine a recuperar, como a rehabilitar, le digo yo, física y mentalmente, más o menos desde el año hasta el año 2023, casi 2024, yo estaba en un estado en el que emocional, mental, físicamente no era yo. A mí me tocó hacer terapias de cámara hiperbárica para desinflamar todas las células de mi cuerpo por la intoxicación con todos los químicos de la quimioterapia. em, la radiación deja muchas secuelas en el cuerpo, entonces hay que trabajar esas secuelas que te deja la radiación en tu zona, en tu cuerpo. Y una cosita que no es menor y también tiene muchísimo que ver con la salud femenina, es que si bien mi oncólogo me dejó los ovarios, la radiación los quemó. Entonces mis ovarios no, pues yo ya no tengo ovarios y eso me generó una menopausia precoz. O sea, yo todo el día, todo el tiempo pensaba como que lo de la menopausia era como el chiste de los calores o el chiste de la ansiedad. O sea, vivirlo es una cosa y tan precoz. Entonces a mí me tocó hacer terapia, me ha tocado estos 3 años hacer terapia, reemplazo hormonal, inicialmente con unas pastillas. Y esas pastillas me estaban, era como enloqueciendo, o sea, la ansiedad era de un nivel que vos no te alcanzas a imaginar, no me permitía hacer mi vida, desarrollar mi vida normal. Entonces, claro, lo físico tuvo solución con la cirugía, yo quedé sana, quedé súper bien, pero las secuelas en la parte hormonal y por ende en la parte mental, o sea, eso fue una cosa absurda. Entonces, desde lo físico, mucha fisioterapia, porque la quimioterapia genera déficit en los huesos, en los músculos, la radiación también te genera muchísimas secuelas, y la parte mental, entonces el estrés postraumático, etcétera. O sea, son muchas cosas que a veces las mujeres no dimensionamos que pueden perfectamente ser producto de nuestros hábitos, pero hábitos que inconscientemente normalizamos y que tiene que pasarnos algo así para darnos cuenta. Entonces hoy en día, pues como decías tú, la invitación sí es a eso, a ser súper, súper conscientes, súper insistentes en sí en la campaña. Siempre hablemos del tema, invitemos a nuestras amigas a que se hagan no solo la citología, sino el que pidan. Yo siempre digo, no esperes que te lo manden, pedilo, Ujú. porque ya me ha pasado con muchas amigas que el no, o sea, como que el sistema, no sé por qué, no lo manda porque quiera, es porque hay que pedirlo, pedir el examen porque eso te permite prevenir. Y sin, igual todo está normal, pero sientes que tu cuerpo, tu periodo no está regulado, los coágulos o la forma en la que llega el periodo, el cuerpo te habla de alguna manera. Aprendamos a identificar esas señales y exijamos siempre ir hasta el final, porque si nos quedamos tan tranquilos no sabemos si cuando ya eso se detecte sea demasiado tarde y cuidar muchísimo la salud mental. Yo estoy muy de acuerdo en lo que decía la ginecóloga porque mi médico también me lo decía. Los tumores, las células o el cáncer se alimenta del azúcar y del cortisol. Y yo sí Mm, que lo puedo comprobar. ok. Lastimosamente es verdad porque casualmente el oncólogo me lo decía, es que eso creció de una forma demasiado rápida y el estrés, la ansiedad, la mala alimentación, eso influye demasiado en un diagnóstico como estos. Entonces yo siento que son aprendizajes que, bueno, yo ya tengo, ya pues hoy en día afortunadamente puedo decir que ya pasó,
pero qué bueno que eso le pueda servir a alguien para también identificar ese tipo de cosas y que no les pase. Total. Una preguntita técnica ya antes de terminar. Cuando hablaste del sistema y todo eso, todo el tratamiento lo pudiste vivir a través del seguro médico. Sí, Sí. sí, lo único es que al principio, pues como estábamos en esa parte de la pandemia, yo sí me hice unos exámenes por mi cuenta, Particulares. por ejemplo, lo de la biopsia, la colposcopia, todo eso yo me lo quise hacer pues particular porque yo no podía esperar los tiempos de Mm. una autorización, no, yo quería todo ya, entonces yo me lo hice, pero inmediatamente mi diagnóstico entró al sistema, eso fue todo súper fluido, yo nunca tuve que luchar por una autorización, por una cita, o sea, por eso te digo, es que mi caso está Lleno de lleno de angelitos, dice. milagros, lleno de angelitos y todavía, o sea, todavía Mm. a mí en esa clínica me cuidan, me consienten todas las autorizaciones inmediatamente de lo relacionado con ese proceso. Ya lo otro, pues la salud en general, sí he sentido que se ha desmejorado un poco porque las cositas normales ya es más complicado, o sea, a uno le da una gripita, no sé qué, esa parte ya está un poquito más compleja, irónicamente, pero el acceso que yo necesite para el proceso que tiene que ver con ese diagnóstico es súper fluido, entonces espero que siga así y que realmente siga funcionando y que todo lo podemos hacer por ese medio, pero también la invitación es a que no esperemos, o sea, no es que la EPS no me lo dio, pero tengo los recursos, me lo hago. Por eso Mm. te decía, si yo hubiera tenido la información que tengo hoy, si yo hubiera sabido, yo misma me hubiera hecho el examen o yo Ujú, misma me hubiera puesto la vacuna. Entonces, ¿qué me falta a mí? Información. ujú, Insisto, la reflexión final es eso. Si yo tengo información, tengo el poder y ujú. tengo el nivel de conciencia para tomar las mejores decisiones. Ay, bueno, yo creo que también es importante hacer un reconocimiento especial a ese esposo y a esos Ay, acompañantes. Me sí. encantaría en algún momento tener también como la experiencia y las anécdotas de ellos como acompañantes, que pues él se dio cuenta de un montón de cosas que tú no te dabas cuenta porque estabas en cirugía, porque los médicos eran los que le contaban a ellos y que no se nos puede olvidar también que los acompañantes siempre necesitan Ay, acompañantes sí. también necesitan soporte porque ellos están siendo demasiado fuertes para soportar al paciente, pero ellos a veces también terminan enfermándose. Como tú cuentas, tu esposo se enfermó un Un año año después, después. porque es que también cuando baja la adrenalina de tantas cosas, o sea, a ti te pasó también, cuando ya Ujú. pasa, yo siento que esto, no sé, como que creería que está súper relacionado con la adrenalina también de la supervivencia y no sé, todos los posteriores también como el posparto, o sea, son un Ay, sí. juego y una fiesta de hormonas y de emociones que hay que prestarles atención. Una última cosa que me gustaría decir, digamos aquí el diagnóstico ya llegó en el momento del cáncer y a veces cuando la vida nos enfrenta a situaciones tan difíciles, le damos importancia a lo verdaderamente importante. Pero cuando los diagnósticos llegan antes, cuando llegan en BPH, yo sé que la vergüenza hace que no nos permitamos avanzar, ser conscientes, preguntar, nos lo callamos un montón. Entonces, como que también esa invitación a que hay muchos factores que van mucho más allá. No tienes la culpa necesariamente, no tienes la responsabilidad necesariamente. Nata era una persona completamente juiciosa, tanto en sus cuidados médicos como en sus relaciones de pareja. Entonces, de verdad que nos quitemos un poquito esa culpa y que no nos preguntemos tanto el por qué, que yo sé que es una pregunta que nos invade un montón, pero definitivamente sí que podemos hacer a partir del momento en el que nos damos cuenta para hacernos cargo, para cuidarnos y para salvarnos. Gracias, Nata, por Mm. contarnos tu historia. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Por favor, compartan este episodio que, como ya lo dijimos, la información es poder y puede salvar vidas. Nos escuchamos en un próximo episodio de Para Nosotras, Nosotras.